Hola a todas y a todos, distinguida comunidad. Nuestra sección de charla con color. Hoy tenemos la distinguida participación y presencia del ingeniero Jorge de la Madrid Virgen, quien fue presidente de nuestra mesa directiva AMITAC Nacional en el bienio 1982-1984. Ingeniero Jorge de la Madrid Virgen, sea usted bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Salvador. Pues yo agradezco esta invitación. He estado un poquito alejado de los servicios sociales de la Asociación de Vías Terrestres y del Colegio de Ingenieros por cuestiones de salud, pero siempre me mantengo presente de todo lo que está ocurriendo en la Asociación de Vías Terrestres y también en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jorge de la Madrid Virgen. Le preguntaría, para empezar nuestra charla, ¿qué experiencia le dejó su gestión como presidente de nuestra quinta mesa directiva en los años 1982-1984? Fue una experiencia, puedo comentarla, muy interesante y muy importante. ¿Por qué interesante? Pues porque estaba iniciando la Asociación de Vías Terrestres. Yo estuve en la quinta mesa directiva. Pero además me tocó a mí varios cambios en lo que era la Secretaría. Pues era la Secretaría de Obras Públicas, la STOP. Hubo ahí cambios en la dirección de hecho, no existía la dirección de aeropuertos. Cuando a mí me invitaron a participar en la Secretaría, me dijeron, bueno, hay un tema que no tenemos quien la presida, pero usted puede hacerlo. Sería el tema de aeropuertos. Dije, bueno, no, con mucho gusto, me interesa mucho, aunque yo no estaba un poco alejado del tema en sí, pero me interesaba. Y entonces me tocaron los movimientos en la Secretaría de Obras Públicas, ¿era? SOP. Después cambió el SAOP, Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Después cambió a SCT. Y después cambió, como está ahora, es Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Pero en aquella época los que estaban dirigiendo estas secretarías pues eran personas excelentes, como ingenieros, como técnicos y como personas. A mí que estudié fuera de la Ciudad de México, estudié en Guadalajara, en la Autónoma de Guadalajara. Llegué yo aquí a la Ciudad de México a hacer estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma. Y ahí conocí a los ingenieros, particularmente al ingeniero Félix Valdés, que pues de alguna manera me dirigió a mí para el tema de aeropuertos. Cuando yo estuve entonces en la Secretaría, pues apenas estaban organizando temas aeroportuarios, un poquito aisladamente. Sin embargo, ya para aquellas fechas, la Secretaría, el gobierno federal, se interesó por el tema. Existían, por supuesto, los sistemas de transporte terrestre, las carreteras, por supuesto, el transporte marítimo, los puertos, pero prácticamente no existía el tema aeropuertos. Entonces, a las autoridades de la Secretaría pensaron en formar un grupo que fue Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Ese grupo de aeropuertos y servicios auxiliares encargados de los aeropuertos, pues se encargó en aquella época un poco de la planeación, mucho de la organización de los aeropuertos, la administración de ellos, de ahí el nombre de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Y a mí me tocó ser representante de la Secretaría entonces de Obras Públicas ante el organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Y afortunadamente pues me recibieron muy bien a mí en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, hice muy buena labor ahí junto con ellos. Y ahí continué esa actividad y posteriormente pues se dieron las posibilidades de ingresar como director general de aeropuertos. Y ahí como director general de aeropuertos pues, me tocó ver varios temas, muchos aeropuertos. De hecho, la red aeroportuaria en aquella época pues estaba un poquito tal vez olvidada. Existían ya los aeropuertos, por supuesto, existían las líneas aéreas que daban servicio en esos aeropuertos, pero no había una coordinación de las actividades aeroportuarias. A veces un aeropuerto se iba por su lado, otro aeropuerto por el suyo, pero no había una coordinación. Y a mí me pidieron que formara esas coordinaciones muy estrechas y lo hice con enorme interés porque prácticamente pues desde mis estudios profesionales, aunque no existía la materia de aeropuertos, pero sí existía el conocimiento de lo que era el transporte aéreo. Y el transporte aéreo, pues a mi juicio, desde entonces ha sido un modo de transporte muy importante que ha movido al país y que lo ha movido no nada más internamente, sino lo ha movido internacionalmente. Se integró pues Aeropuertos y Servicios Auxiliares, su nombre lo indica, Servicios Auxiliares, pero permaneció la parte aeronáutica dentro del sector central con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esa Dirección General que tuvo también una importancia grande, pues se encargaba de ver la parte operativa de los aeropuertos, aunque pasado un tiempo el organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, pues tomó todo esto y de hecho hizo a un lado a la Dirección de Aeronáutica Civil. Esa Dirección de Aeronáutica Civil pues se constituyó en un observador de lo que estaba pasando en el tema, pero siguió adelante y posteriormente pues se reforzó ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares. A mí me pidieron que participara dentro del organismo ASA, también con algunas actividades pues, de planeación y de proyecto y de construcción de aeropuertos. Los principales aeropuertos fueron manejados por la Secretaría. El organismo ASA se dedicaba mucho a la administración, pero no veía el tema de planeación o el tema de proyecto o el tema de obra, el tema de construcción. Era el sector central, la Secretaría de Comunicaciones, la encargada de todo esto. Y pasado un tiempo, pues yo estuve participando pues en el organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares, al grado de que pasado un tiempo me invitaron a que formara parte del grupo de ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, lo cual hice con enorme gusto, porque pues yo tenía ya antecedentes con ellos, tenía antecedentes de la planeación de aeropuertos. Me tocó, estando en el sector central, proyecto de construcción de un número importante de aeropuertos, pero sobre todo lo que me tocó, lo cual me dio enorme satisfacción, participar muy estrechamente en la planeación del sistema aeroportuario metropolitano. Ese sistema, pues como su nombre lo indicaba, veía el aeropuerto de México, veía también los aeropuertos cercanos, el aeropuerto de Toluca, después también incluyó el aeropuerto de Puebla, y todos ellos formaron este sistema aeroportuario metropolitano, que así se le designó. Y en ese sistema aeroportuario metropolitano participaron especialidades de diferente tipo. A mí me tocó coordinar varias especialidades y me dieron la satisfacción de constituir un grupo supervisor
de estos temas, al grado de que hicimos que se conociera el tema fuera de México. Particularmente dimos asesorías al país renaciente de Cuba. Ahí les ayudamos en varias cuestiones aeroportuarias que a nosotros nos sirvió también para reforzar el tema. Incluso integramos un curso sobre aeropuertos en coordinación con Cuba y coordinado por la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI. Y este grupo, a mi juicio, hizo una magnífica labor en la planeación, diseño, seguimiento del sistema aeroportuario metropolitano. Oye, ingeniero, y de su recorrido en la vida gremial de nuestra MITAC, ¿qué personajes de nuestro gremio le han dado inspiración, les dio a usted un seguimiento y crecimiento en su trayectoria? Sí, pues de hecho voy a decir que todos. Okay. Sin embargo, yo resalto el encauzamiento que yo personalmente tuve por la dirección del ingeniero Rodolfo Félix Valdés. Cuando yo ingresé al gobierno, donde ingresé a la Secretaría entonces de Obras Públicas, él estaba ya en un cargo importante, el ingeniero Rodolfo Félix Valdés. Y pues por alguna razón que no he acabado de comprender, tuve la fortuna de que él me hiciera a mí que me acercara al grupo que él estaba encabezando. Y yo lo hice pues con enorme orgullo, la verdad. Y ese grupo se encargó pues de encabezar los temas básicamente del Aeropuerto de México. El Aeropuerto de México, yo lo he mencionado ahorita en esta conversación varias veces, es que el Aeropuerto de México ha sido una llama importante para los sistemas aeroportuarios mexicanos, que recientemente pues ha tenido contratiempos el sistema aeroportuario metropolitano, el Aeropuerto de México en sí, por la inclusión de algunas actividades que no eran muy acordes a una actividad netamente ingenieril y profesional, sino que entraron ahí también aspectos políticos que a mi juicio hicieron un cierto pues daño, diría yo, al grupo aeroportuario de la Ciudad de México, al grado que ese grupo fue encargado posteriormente, ahora ya más reciente, en los asuntos del Aeropuerto de México y en los proyectos y construcción del aeropuerto denominado el Aeropuerto de Texcoco. Este fue un proyecto que encabezó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era entonces, y a mi juicio realizó buenas actividades. Se formó un grupo para darle un seguimiento más formal y estrecho, el cual a mí me permitió no encabezarlo, pero sí participar muy activamente. Y allí pues seguimos activamente en el tema y nos permitió pues continuar con el tema aeroportuario, no nada más del Aeropuerto de México, sino otros aeropuertos importantes alrededor del Aeropuerto de México. Estuvimos de repente encabezando la construcción, proyecto de aeropuertos fuera de la zona metropolitana, pero que se habían olvidado de su proyecto y construcción. Por ejemplo, el aeropuerto de Colima. En Colima no había aeropuerto. Bueno, había una pequeña pista ahí que la utilizaban pequeños aviones, y probablemente por mi actividad profesional, además como originario de Colima, me pidieron que revisara el tema y afortunadamente fue bien recibido por las autoridades de la Secretaría. Hicimos el proyecto de la construcción y está operando el aeropuerto. Así como el aeropuerto de Colima, pues nos tocó
en forma muy importante el aeropuerto de Huatulco, porque allí pues no había ninguna actividad de transporte aéreo. Estaba ahí cerca del aeropuerto de Puerto Escondido, pero para ese caso particular, el entonces secretario de Turismo le pidió al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Félix Valdés, que ya era secretario, que se atendiera a ese lugar. Como yo estaba como director de aeropuertos, me pidieron que revisara el tema. Lo revisé y nos encontramos varios problemas de tipo operativo, porque el sitio en donde estaba pensándose en la construcción, pues estaba y está rodeado por elevaciones topográficas que le hacían daño a la operación. No obstante eso, pues seguimos adelante. Afortunadamente, pues tuvimos el apoyo del secretario de Turismo, se interesó por ese aeropuerto, lo estudiamos, hicimos la planeación y finalmente nos tocó la construcción. Y después ya el inicio de la operación, y ahí está operando. Actualmente no conozco en detalle qué resultados ha tenido la operación del aeropuerto. Sí. Pero... Oye, ingeniero, ¿y cómo visualiza el futuro de los aeropuertos, sistema aeroportuario de nuestro país? ¿Cómo lo ve en los próximos 20, 30 años, con su experiencia que tiene? Sí, yo lo que percibo es que tenemos ya una red aeroportuaria, una red de aeropuertos muy completa. Lo que necesitamos ahora a varios de esos aeropuertos que forman parte de esta red, darles una atención especial. En primer lugar, mantener en buenas condiciones el sistema de pistas de aterrizaje y calles de rodaje, pero también las áreas terminales. Varios de los aeropuertos, por ejemplo de Guadalajara, ya están siendo insuficientes las terminales. Habrá que voltear hacia esas terminales y ampliarlas, o de ser necesario construir otras terminales adyacentes a las que existen. En Guadalajara se está haciendo algo de ese tipo. Y mi comentario sería que en el caso pues de aeropuertos que ya están operando, lo que hay que revisar es que estén operando bien. Eso corresponde a la parte aeronáutica, pero la parte de infraestructura es importantísima. En aquella época existían de repente ciertas diferencias de opinión entre los grupos encargados de la planeación de aeropuertos y los grupos encargados de la construcción y de los grupos encargados de la operación de esos aeropuertos. Pero pues, afortunadamente, gracias a una intervención muy estrecha que tuvimos en lo personal y con otros técnicos, sacamos adelante varios temas aeroportuarios. Fíjese que como sabe, ingeniero Jorge de la Madrid Virgen, este año cumplimos 50 años de la creación de nuestra gran AMIPTAC. AMIPTAC, sí. Hoy tenemos un gremio cada vez más participativo, sí, y estando al pendiente de las actividades que hacemos. ¿Qué mensaje le daría a nuestra gran comunidad de la AMIPTAC? Bueno, yo lo que le daría a la AMIPTAC es que intensifiquemos la participación dentro de la Asociación Mexicana de Vías Terrestres. Quizá en este momento hay una participación muy tenue en esta asociación. Claro, la asociación tiene su propio sistema de divulgación, por ejemplo, las revistas de vías terrestres, las reuniones que encabeza la AMIPTAC. Mi sugerencia en este momento para la AMIPTAC es intensificar la participación de quienes formamos parte de la asociación. ¿De qué manera? Pues invitándonos a participar o en la presentación de documentos escritos a las revistas. Muchas veces yo he recibido información de que, por ejemplo, la revista de vías terrestres pues, no tiene documentos que publicar. Eso, francamente, a mí me ha significado deterioro mental,
porque pues sí hay elementos suficientes. Lo que está ocurriendo en el caso de esos medios de difusión es que de repente se van por cierto camino y quienes no están en ese camino pues no participan. Yo creo que lo importante en este caso de vías terrestres es ampliar la participación y que no nada más sea para los directivos de la propia Asociación de Vías Terrestres, que por cierto a mí me tocó presidir la asociación hace algún tiempo, por supuesto, pero lo que es importante es impulsar la participación externa, digo externa en el sentido de que quienes no estén metidos en esta asociación, pues que lo estén, llamarlos, pedirles que presenten temas, pedirles opiniones sobre temas que se están desarrollando. Recientemente pues hemos recibido comentarios sobre los aeropuertos por parte de quienes no están enterados y que no le hacen mucho caso a los aeropuertos. Y ese tema de aeropuertos, pues a lo mejor dentro de vías terrestres, ha estado haciéndose quizá a un lado. No con ánimo restrictivo, sino con ánimo de que hay otros temas, por supuesto, de enorme interés, como es el sistema portuario, que está en este momento importante desarrollarlo, y al desarrollar los puertos, a lo mejor varios casos de desarrollo de aeropuertos se hicieron quizá a un lado. No se han abandonado, por supuesto. Afortunadamente sigue operando Aeropuertos Civiles Auxiliares, ASA, que son los que se encargan de impulsar estos casos, pero yo creo que es importante y quizá la asociación puede impulsar este tema, integrar otro grupo diferente al de ASA, porque ASA se ha dedicado mucho a la parte administrativa, diría yo. Pero a lo mejor conviene formar otro grupo, pues no sé si dentro de ASA o paralelo a ASA, que ese grupo sea el que lleve a cabo todos estos impulsos a la red aeroportuaria. Pues mejorarla, buscar sobre todo para mí los aeropuertos en este momento les hace falta, además de la operación en sí, les hace falta la comunicación terrestre. Hay casos en donde para llegar al aeropuerto hay que tomar un camino angosto y largo, extenso, que eso no es conveniente pues para el transporte aéreo. A mi juicio, uno de los temas que hay que atender en los aeropuertos es esa comunicación terrestre. Muy bueno. Y de hecho se está haciendo. La misma Secretaría ahora de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues está dando seguimiento a esos accesos terrestres a aeropuertos importantes, como el aeropuerto de Toluca. Pero, por ejemplo, el aeropuerto de Toluca lo tomo como ejemplo, porque ahí, bueno, por razones que no quiero comentar, quedó abandonado o ha quedado abandonado el transporte ferroviario. El aeropuerto de Toluca, comunicarse con el aeropuerto, con la Ciudad de México, pues ha pasado tiempo y no se ha podido concluir. Me da la impresión de que ahí el gobierno federal no ha puesto el interés que debe poner en casos como este, en la comunicación del aeropuerto de Toluca. Y así hay algunos otros extremos en donde no se ha dado ese énfasis, insisto yo, en la comunicación terrestre. Porque el transporte aéreo pues, es una maravilla de transporte, la verdad. Pero si no hay un transporte terrestre suficiente para que el usuario vaya desde su lugar de origen hasta el aeropuerto de una manera rápida y cómoda, pues el aeropuerto no da buen servicio. No nada más son los aviones, son también los automóviles y vehículos que llegan ahí con los pasajeros. Entonces, mi comentario muy rápido. Muchas gracias. Pues distinguida comunidad, así concluimos esta charla con color, con un distinguido y respetable especialista, sobre todo en el tema aeroportuario. Fue un gusto, un placer de que nos hubiese acompañado en esta sesión de nuestra entrevista de Charla con Color. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias.